El hombro es una articulación es la unión de dos o más huesos. Y el hombro es una articulación muy caprichosa porque empieza a doler y empieza a aumentar poco a poco este dolor. Y llega a ser muy difícil manejarlo, ¿no? Al paciente le despierta el dolor en la noche, se está quejando, tiene limitación a los movimientos y esto afecta enormemente la calidad de vida. Es algo tan sencillo como poder levantar un brazo, poderse lavar la cara, poderse cepillar los dientes. Peinarse, claro, asearse, y no poderlo hacer es muy difícil cuando eso se presenta. ¿Cómo está conformado? Porque creemos que solamente un hueso que se ensarta en una... Claro, ¿no? exacto. A ver. Mira, es muy compleja la anatomía del hombro. Creemos que es algo muy sencillo, sí, pero la verdad es que no. Es una de las articulaciones que está colgando, porque el brazo pues cuelga. Y el hueso del brazo. Del ¿no? brazo, ese se llama húmero, Ah. y bueno, se junta a una especie de mini socket que es la glena, y la glena es parte de nuestra escápula. De la paleta, que le dicen. Nadie pensaría que la paleta tiene que ver con Ajá, propiamente ¿no? el hombro, pero es la estructura más importante, ¿no? Entonces este mini socket que tiene la paleta o la escápula articula bien el húmero, que es el brazo, y esto hace que pues tengamos ahí la unión de esos dos huesos. Y el húmero termina como en bolita, semiluna, ¿verdad? Así es, esa es la cabeza del húmero, exactamente, que es la cabecita de nuestro brazo, y se une a este pequeño socket que tenemos, que se llama glena, y bueno, ahí va a ser el movimiento, la cabeza del húmero con la glena, y esa es la articulación del hombro. Y el hombro es el que tiene más movimientos, ¿no? Tiene hasta 10 movimientos el 10. hombro, sí, 10 diferentes movimientos, y la mayoría de esos movimientos se llevan a cabo gracias a algo que se llama el manguito de los rotadores. Los rotadores son 4 tendones que se entrelazan entre sí y hacen que el movimiento del hombro sea completo, ¿no? Si alguno de estos llega a fallar, vamos a perder gran movilidad en ciertos movimientos. Entonces, dejémoslo así, son 4 tendones que se entrelazan entre sí, que cubren la cabeza del húmero, y estos ayudan a mover al hombro y al brazo. Que es, por ejemplo, estirar los brazos. Así es. Mantenerlos como cuando hacemos el firmes, ¿no? Exacto, la distancia hacia afuera, y las rotaciones de nuestro hombro, como lo hacen los beisbolistas. Hay un tratamiento que se le llama algo de Hendrich, justamente basado en algún beisbolista. Esto es para el codo. Esto es para el codo, así es. Pero bueno, es parte del mismo movimiento. Pero también, ¿no? porque ¿cómo hacen los lanzadores? O sea, tienen todo este movimiento. Claro, exactamente, así Órale. es. Entonces es de las articulaciones pues que más usamos, porque el brazo está en constante movimiento. Sí, todo Entonces, el día. exactamente, todo el día, y la verdad es que muchas veces la tenemos muy poco. Nos duele, nos empieza a doler y lo dejamos ir. Y la cosa es que el hombro es muy caprichoso. Cuando no se atiende a tiempo, el dolor se vuelve crónico y quitarlo es muy difícil. ¿Y por qué puede doler? O sea, ¿por lesión o por Sí. por uso? Ajá, o por usos. Mira, hay diferentes tipos de dolor en el hombro, o más bien causas. Una de ellas es la deportiva, en pacientes jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, los beisbolistas o los basquetbolistas y personas que utilizan mucho el brazo. Está la cuestión de la edad, la cuestión degenerativa, ¿no? Que el manguito de los rotadores empieza a desgarrar un poco, que se empieza a degenerar la articulación o a desgastar. Y el sobreuso, personas que en su actividad diaria o laboral están usando mucho el hombro, y esto pues se empieza a perjudicar. O sea que todo depende de su... de cómo lo utilice, pues. Así o sea, es. Un tenista, un beisbolista, Claro, por supuesto. basquetbolista, costurera también, porque están... Con el movimiento, o personas que están en la industria y que tienen un movimiento repetitivo en máquinas, en grandes máquinas, entonces también que hacen fuerza incluso, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa con las mujeres que cargamos kilos y kilos en nuestras bolsas? Pues ¡Ay, también, sí! si llega a Los niños afectar, que pues, traen claro. también mochilas, ¿no? Enormes. ¿Eso Sí. también les afecta? Pues les podría afectar, ¿no? Más a la espaldita, pero sí, pues se recargan en el hombro y también puede llegar a doler. Pero entonces sí afecta lo de las bolsas. Pues a menos que esté muy pesada, ¿no? Y sean muy Traemos tiligentas, como, pero sí. bueno. Digamos, lo que más usted ve entonces son, bueno, obviamente los deportistas, porque es una de sus especialidades, las lesiones deportivas, Sí. pero también los adultos mayores. Muchísimo, muchísimo. Es bien común ahora que hay muchas mascotas en casa, la señora que sale a pasear al perro, el perro le da un jalón y se lesiona el hombro, ¿no? También. O que se cae y después de esa caída no puede levantar el hombro.
Entonces, si el tema de adultos mayores, pacientes arriba de los 60, 65 años, empiezan a presentar lesiones del hombro. Así es. Y entonces es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Cuáles son las principales características? ¿Dolor? ¿Eso es lo que los lleva o falta de movilidad? El dolor incluso puede despertarlos en la noche, es súper común, es tan fuerte que los despierta. Y la falta de movimiento. Un buen día ya no lo pueden levantar. Entonces eso es muy frustrante. ¿Y por qué no pueden? ¿porque no pueden? Sí, definitivamente. Hay una lesión en el manguito de los rotadores y el brazo ya no se levanta. Y entonces dicen, caray, si yo ayer me estaba peinando y ahora ya no. Así es. O doctor, ¿sabe qué? Me caí y no fue una caída tan fuerte, metí el brazo, pero después de eso ya no puedo levantar el hombro, ¿no? O el brazo como tal. ¿Dónde duele? ¿En la parte de adelante, en la de atrás, en lo más común? Fíjate que el dolor de hombro es muy raro. ¿Engañoso? Sí, porque no lo saben localizar. Es como el dolor me duele adentro, doctor. No te saben identificar como cuando es la rodilla que especificas en un cierto lugar. El hombro simplemente se lleva en la mano al hombro o al brazo como tal. Y es un dolor generalizado, o en la parte de atrás o en la parte de adelante. No lo saben identificar muy bien, pero es un dolor que está ahí y que es muy fuerte. Claro. ¿Y hay formas de protegernos, proteger nuestro hombro o cuidarlo, fortalecerlo para prevenir lesiones, doctor? Sí, claro, estar fortaleciendo, hacer un ejercicio adecuado. Se puede hacer gimnasio, se puede hacer cualquier actividad deportiva que involucre el movimiento de los brazos y eso nos va a ayudar a fortalecerlo. Realmente no es que tengamos que estar muy fuertes, simplemente el uso adecuado, el cargar cosas pesadas, hacerlo de manera correcta, ¿no? Si es que lo tenemos que hacer. Y sobre todo en pacientes que entran en la etapa después de los 60 años, hacer una revisión con el traumatólogo para poder observar si existe algún riesgo de que el hombro se esté degenerando, se esté desgastando, o que se empiece a pinzar el manguito de los rotadores, que es algo de lo que les voy a platicar también hoy. O sea que se empieza incluso se siente como calambres, porque yo he escuchado gente que dice, ay, es que siento como un calambre. Sí, hay algo que se llama pinzamiento subacromial. En el hombro tenemos como un techito, y ese techito se llama acromion, es un hueso. Después de los 60 años, ese acromion empieza a crecer hacia abajo, y abajo del acromion tenemos al manguito de los rotadores. Entonces, ¿qué son los tendones? Que son los tendones, y pues el manguito está en constante movimiento, y si ese techo o ese acromion lo empieza a apretar, duele. Se inflama el manguito de los rotadores y duele mucho. Claro. Y este proceso puede avanzar hasta que se rompa el manguito de los rotadores. Pues sí, porque es un hueso que está ahí, dale, Así ¿no? Exacto, entonces se desgarra y un buen día ya no pueden levantar el brazo. Uy. Así es. Exacto. ¿Y si es común ese, no? Súper común. Es una de las causas más frecuentes de cirugía actualmente. ¿Mayores de 60 años? Más o menos, sí. Así es. Oiga, doctor, y también las personas que dicen, ay, se me zafó el hombro y ya me lo acomodé. ¿Eso qué es? A eso se le llama luxación de hombro y normalmente sucede después de un traumatismo, ¿no? O sea, de un golpe, una caída, una entrada en algún deporte de contacto y el brazo o el hombro se sale de su lugar, el húmero se sale de la glena o del socket que les digo, y eso desgarra las estructuras que están alrededor y al momento de desgarrarse pues queda inestable. Y esa inestabilidad la que constantemente está haciendo que el hombro o el brazo se esté saliendo de su lugar. No, y es que a veces se ven, pues, por ejemplo, yo lo he visto en fútbol, que dan entradas fuertes y que en una de esas sí se vio como uno, pues se le salió y estaba hasta con el brazo se les ve colgante. Sí, se le ve colgante, sí. Así es. Y hay veces que hay tanta inestabilidad que hasta el mismo paciente se lo regresa y... Sí, de hecho, ahí llegó no me acuerdo en qué partido fue, pero el doctor de ahí del juego, y así, como dice el doctor, lo agarra y ¡pum! Se lo acomoda, luego se lo acomodó y yo así, pero no necesita imágenes que duelen. No necesita cirugía, o sea, puede seguir así por la vida con su... No, sí necesitan cirugía. De hecho, es una de las indicaciones para hacer cirugía de hombro porque queda muy inestable. Claro. Y esta inestabilidad, pues, eventualmente te va a llegar a que se desgaste tu hombro y ya no tengas cartílago para que se siga moviendo adecuadamente. O los tendones también, ¿no? Sí, que se rompan. Sí, se rompen, claro, por supuesto. Pues son como ligas, ¿no? O sea, son como ligas. Es. Dentro del hombro también tenemos algo que se llama una cápsula, y la cápsula es una especie pues de bolsita, como si fueran ligas, tal cual. Y al momento de que se sale el hombro, entonces se desgarra, ¿no? Y esto hace
que quede muy inestable, y lo que se hace durante ese tratamiento es pues justamente apretar o formar esta nueva bolsita o esta capsulita, y ya le damos contención al brazo. Doc, así como hacer nuditos en las liguitas, me lo imagino así, ¿no? Pues la verdad es que Algo así es tal Sí, cual, sí. exactamente. Sí. Sí. ¿En qué casos es necesaria Pues la cirugía? cuando no hay cuando es un problema solo inflamatorio, Mm. ese problema se puede resolver con medicamento y con rehabilitación. Entonces ahí no hay ninguna necesidad de cirugía. Ujú. Ya el problema es cuando hay una falta de función severa. Quiere decir que ya no pueden subir el brazo o que realmente hay una estructura que esté muy lastimada, entonces hay necesidad de entrar a repararla, ¿no? Ujú. En este caso que nos decía, cuando es una persona que se luxa, o sea, que se le sale el hueso continuamente por cualquier movimiento, esas personas son las que hay que operar. Sí, por supuesto, esa es una de las razones, ¿no? Y Ujú. una de las causas. Por ejemplo, esos pacientes, tengo un amigo que le pasa muy seguido y es motociclista, entonces imagínate ¡Ay, el riesgo peligroso! que Sí. en algún, no sé, algún tope o algo se luxe, pues pone en riesgo su vida y la de los demás. Pero se tiene que estar moviendo, porque hay algo que se llama hombro congelado, y el hombro congelado es cuando el hombro pierde la movilidad por falta de uso. Entonces, en la parte de adentro, se forman, como si se cicatrizara, vamos, en términos así muy coloquiales, y eso impide que el hombro se pueda mover. No sé si alguna vez han visto a estas personas que de repente no Sí, lo que pueden casi mover. se levanta, mueven todo Sí. el cuerpo, ¿no? El tronco. Así es, y les molesta y les duele, ¿no? A pesar de que puedan estar jóvenes. Con un tiempo de inmovilidad de 2 o 3 semanas, el hombro se empieza a pegar. Entonces, después, alcanzar los rangos de movimiento es muy difícil. Entonces, sí, el hombro se tiene que mover, pero tiene que tener unas estructuras saludables para que se pueda estar moviendo. Y además como una cosa paulatina, ¿verdad? O sea, Sí, hay claro. que conocer entonces el caso de la señora para que Exacto. no pues se vaya a lastimar, pero pues también en rehabilitación entender si va a un lugar de rehabilitación adecuado, profesional, Correcto, claro. confíe. Exacto. Pero si va a cualquier Con el lugar, exacto, con el sobador, con la señora de la colonia que de repente acomoda huesos, dicen, Así pues es. entonces ahí sí ya no, que le decimos, ¿va? Así es, sí. Entonces,